Pueblo Chico Artistas Grandes. Entrevistas a artistas de Belleville y la zona. Teatro, danza, artes plásticas, música, poesía. Las manifestaciones del espíritu. Martes 17 horas por Palabras en el Espacio. Buenas tardes, queridos amigos de Pueblo Chico, Artistas Grandes y de Palabras en el Espacio. Aquí estamos, como todos los martes, presentando un artista. Siempre, la verdad que somos unos agradecidos de los artistas que se dan una vuelta por el programa, por la columna, pero hay veces que somos privilegiados y me parece que esta es una de esas veces. Somos privilegiados, ¿por qué? Por el artista que nos visita hoy. Él es músico, instrumentista de viento, considerado uno de los mejores trombonistas de la Argentina, solista principal de la Orquesta Estable del Teatro Colón, tocó como solista en la Orquesta Sinfónica Nacional y en la mayoría de las mejores orquestas de la Argentina. Premio Conex 2019. Bueno, por estas cosas justamente hablo de que somos privilegiados. Saludamos a Pablo Fenoglio. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, ¿qué tal ese? Buenas tardes. Bueno, un gusto charlar con vos y estar en contacto con la audiencia de radio. Bueno, me alegro, Pablito. Che, Pablo, vos sabés que, bueno, como te decía hace un ratito fuera del aire, nos gusta hablar de la trayectoria del artista, más que del presente, más allá de que obviamente también vamos a tocar todo eso. Pablo, para graficar tus inicios en la música, yo conozco así, la he escuchado, una historia que vos tenés en relación a tu primer trabajo, a ese primer trabajo que te tocó tener, y las peripecias y las características que tuvo ese contacto con el trabajo, porque tuvo que ver con esto de las dificultades del músico, el jugársela del músico, la familia y los prejuicios en relación con el trabajo de músico y cómo todas esas cosas el músico las tiene que superar y de alguna manera convencer a la familia de que uno está absolutamente decidido a dedicarse a la música. Y yo sé que vos esa historia la contás muy bien y, y la verdad que, como te dije, grafica mucho el esfuerzo del músico para poder dedicarse a eso. Así que a mí me gustaría comenzar esa charla con esto, Pablo. Si querés, te pido por favor que vos nos cuentes esa historia de ese primer acercamiento laboral a la música y cómo fue. Uy, bueno, nada, es una historia. La verdad que, qué sé yo, es como muy curiosa, graciosa. Grafica mucho también lo que era como una especie de inocencia de un Belleville que probablemente hace 30 años era un poco diferente al Belleville de hoy, ¿no? Con toda la era de la comunicación y todo, pero bueno, la verdad que yo, como muchos chicos de nuestra ciudad, empezó en la música en ese increíble semillero que es la banda municipal, que por suerte se sigue manteniendo con el esfuerzo de la municipalidad, con el esfuerzo de muchos de los profesores que hoy son profesores de la banda, en su momento eran compañeros míos de estudios y de andanzas ahí en los patios de la banda. Y bueno, yo desde chico que empecé a tocar ahí guiado por el querido y recordado Juan Carlos Maestri, eh, desde chico ya sentí como una inclinación muy fuerte, ¿viste? Hacia la idea de que me gustaba la música, de que ser músico es lo que yo realmente quería ser. Paralelamente todo transcurría como en un ámbito de mucha fluidez, ¿viste? Me podía expresar con mi instrumento y tocaba con grupos y bueno, finalmente ya tenía unos 11 12 años y ya tocaba en grupos de acá de la zona. Yo siempre quise ser músico, así que para mí la música siempre fue todo, ¿viste? La oportunidad donde tenía para tocar, ahí estaba, ¿viste? A mí, ¿viste? Si era cuarteto, si era rock, había una banda de rock que quería poner un trombón, ahí estaba yo con la banda de rock, que, ¿viste? He tocado, no sé, con gente de ahí de Belleville muy querida, el Topo Domínguez, Carlitos Maestri, bueno, gente que en sus épocas tenía sus bandas de rock, ahí estaba yo, ¿viste? Y
Y bueno, ya yo nunca había tenido un trombón propio, yo en la banda no había trombón a varas, sino que había trombón a llave, que es un sistema diferente. Y ya desde los 11, 12 años yo veía que los grupos, que los trombonistas que yo escuchaba no tocaban trombón a llave, sino que tocaban trombón a vara, ¿viste? Yo quería un trombón a vara. Entonces, bueno, nada, yo le empecé a insistir a mi papá que yo quería un trombón a vara. Él, bueno, creo que no percibía, bueno, por un lado, en esa época también este país es muy cíclico, hay cosas que en un momento son muy fáciles y otra vez que parece que fuera que tenés que escalar el Everest, Sí. las cosas se transforman en muy difíciles, ¿viste? En ese momento creo que probablemente era muy difícil, estamos hablando de fines de los 80, ¿viste? Poder comprar un instrumento. Creo que tampoco en algún punto él no percibía la intensidad del deseo que yo tenía. Por H o por B no se podía, no se había podido dar nunca el hecho de que yo tenga mi propio trombón. Entonces, cuando yo tenía 15 años, seguí tocando, no sé, cuando tenía 15 años, unos amigos míos, Gastón Simonini, Carlos Zavala, unos muchachos que son de Belleville, que son músicos y que habían entrado a tocar con la banda del Monstruo Sebastián, que era en ese momento súper top. Alejandro Marroncle, esos eran mis compañeros. Se dio la casualidad que un grupito de ahí de Belleville, digamos, liderado en alguna manera, por así decirlo, por Carlos Zavala, un muchacho que toca la trompeta, que le mando siempre muchos saludos y tengo muy buenos recuerdos de ellos. Entró en la banda del Monstruo Sebastián, ¿viste? Entonces, hace falta un trombón, me llamaron a mí. Yo tenía 15 años, iba al secundario, no sabía ni lo que era, no había ido nunca solo a Córdoba, para que te una idea. Nunca un Eh, baile, ahí en Córdoba. no, nunca un baile en Córdoba, nunca, o sea, viste, conocía algunos de haber ido a los bailes recién empezando a salir, me parece, en esa época, no sé, qué sé yo, era un chico, o en algún punto, por decirlo así. Y la cuestión que cuando me llamaron yo le dije que sí, viste, porque era la oportunidad. Dije, bueno, está, acá me compro un trombón, acá me voy con esto y me compro un trombón, y yo quería ir y quería ir. Bueno, ahí entre muchas idas y vueltas con mis viejos un día, porque fue todo muy rápido, tenía que, es como que si decía que sí, al día siguiente tenía que estar en Córdoba y bla, bla. Los muchachos me tenían que ir a buscar a la terminal, finalmente se les pasó, se olvidaron de irme a buscar, yo no sabía dónde tenía que ir, así que me tuve que volver ahí totalmente derrotado a Belleville. A la noche me llaman por teléfono que se habían confundido de día, que fuera el día siguiente, bueno, ahí mi viejo no me quería dejar ir, fue todo un tira y afloje, hasta que finalmente me pude ir y fue así como un momento como muy significativo, ¿no? En mi vida, porque fue como que de alguna manera, tanto mi papá como mi mamá, que ya no la tengo conmigo, me dieron como un voto de confianza así como muy grande, como que percibieron que realmente, más allá de que era chico, tenía una visión o una meta que era fuerte y grande, ¿no? Porque realmente que yo quería ser músico, yo siempre quise ser músico y quería ser músico y tenía esa oportunidad y no iba a renunciar así como tan fácilmente. Esa fue Tremendo, la tremendo. realidad, ¿no? Vos Sí, recién sí, ahí, fue fuerte. sí, en la historia pasaste rapidito esa parte de que primero como que te clavaron, fuiste a la terminal y no te fueron a buscar por X Sí. motivo. Claro, en ese momento no existía el celular, no te podían avisar por celular que no te iban a poder ir a No, buscar. Entonces, yo me imagino tu viejo, esa decepción, mira, ves al final, qué sé yo, que te clavan y vos de nuevo teniendo que convencerlo y toda esa claro, situación. fue una locura, ¿viste? Fue una locura, fueron 2 días que fueron una locura completa. Porque a todo esto yo iba al secundario, tuvimos que ir con mi mamá a la escuela a hablar, que por suerte las profesoras, las preceptoras, no sé por qué, porque yo lo pienso hoy y es una locura. Dijeron, bueno, que vaya y que trate de terminar el secundario, mientras que esté acá, cuando esté acá en Belleville, que venga a la escuela, eso sí. Entonces, viste, cada día que estaba en Belleville, yo iba a la escuela religiosamente, no faltaba nunca, pero no estaba nunca. La realidad es Claro. que estaba 2 días en una semana, a veces estaba 2 días, a veces pasaban semanas enteras que no estaba porque estaba de viaje, girando, vaya a saber por dónde. Sí, Entonces fue una cosa muy, muy loca. Pero bueno, yendo con mi mamá, viste, a hablar a la escuela, a convencerle a las maestras, a las profesoras, viste, y bueno, por suerte, como te digo, percibieron ellas también como te digo, la intensidad de ese deseo, la oportunidad por ahí
tan singular que se dio, porque fue realmente una oportunidad muy singular. Entonces, cuando yo lo convencí finalmente a mi papá y todo, y pasó eso de que fui a la terminal de Córdoba, yo no tenía ni siquiera un número de teléfono para llamar a alguien, no tenía el contacto de nadie, no había celulares, era como que vos te ponías, bueno, para los que no vivieron esa época, les resultará muy loco, pero vos te tenías que poner de acuerdo, o sea, con la persona, y si la persona no tenía teléfono, tenías que ponerte de acuerdo, che, mañana a tal hora yo te llamo al kiosco donde está el teléfono público o el teléfono de no sé quién y vos esperame ahí. Y yo era un chino, o sea, los noviazgos a la distancia eran una locura, ¿viste? Si no tenía teléfono fijo, era como todo lo que te tenía que poner de acuerdo alrededor de la vida sin teléfono era una locura, ¿viste? Entonces, los muchachos ahí en Córdoba que no tenían teléfono, yo no tenía un teléfono a donde llamar. Ellos me llamaban a mí y ahí se producía el diálogo. Cuando yo llegué a Córdoba, no tenía ni siquiera un número para llamar. Entonces, bueno, cuando le dije a mi vieja, no, le digo, mirá, me parece que me tenían que buscar a las 11 de la mañana y no sé, como a las 3 de la tarde la llamo a mi vieja, le digo, che, mirá, hace 4 horas que estoy acá esperando y no vinieron. Volvete a casa, mi vieja, los gritos, ¿viste? Fue, bueno, tomé el colectivo totalmente, viste, derrotado y me volví a Belleville, que creo que llegué y me tiré a la cama a dormir porque... Y bueno, y ahí en la noche los locos me llamaron de nuevo, viste, che, mirá, nos confundimos de día, no sé qué les pasó, viste, pero venite, mañana, bueno, y a convencerlo a mi viejo de nuevo, porque, viste, mi viejo, tipo, que nada, si te clavaron el primer día que no te fueron a buscar, digo, ¿qué podés esperar de estos tipos? ¿Viste? Fuera como que, no, de ninguna manera. Bueno, hasta que lo pude convencer y ahí fue como que mi viejo, de alguna manera, nada, me dio un abrazo que no me volvió más, ¿viste? Y como que me largó. Me, Qué lindo. me largó así, sí, sí. Qué lindo el Sí, simbolismo de ese abrazo. Ese abrazo de ser sí, terriblemente hermoso el recuerdo de eso. sí, sí, y mi vieja también, o sea, mi vieja, qué sé yo, ¿viste? Era una persona que muy simple, pero muy sabia, ¿viste? Qué sé yo, no sé, ¿viste? Qué sé yo, tenía 15 años y por decirte, me dijo, bueno, mira, nosotros dentro de lo que pudimos, te dimos la mejor educación posible, pero lo más importante es que te enseñamos lo que está bien y lo que está mal. Ujú. O sea que vos ahora te vas solo al mundo, te vas solo y vos ya sabés qué está bien y qué está mal y Sí. sabés que está siempre tu casa y si algo, si por cualquier cosa vos no querés continuar, sabés que podés estar siempre, venir y estar siempre en tu casa, pero bueno, vas a estar abierto al mundo y vos ya más o menos sabés cómo son las cosas y qué está bien y qué no, ¿viste? Che, Entonces de alguna manera me perdón, mando, tremendo. Escucha, te quiero hacer así como la pregunta relacionada a cómo lo sentís vos, ¿no? Sos considerado uno de los mejores trombonistas de la Argentina, si no el mejor, que, ¿cómo vivís eso? Pero en realidad, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo vivís eso que en un inicio quizá era como una especie de sueño para vos, ser un trombonista bueno, quizás vos querías ser exitoso, excelente, pero ser ahora el solista principal del Teatro Colón, eh, ser profesor del Conservatorio Manuel de Falla, ser docente en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ¿cómo lo podés vivir vos poniéndote en los zapatos de ese chico que empezó a tocar cuando era joven? y viste, es como loco porque uno sabe que las cosas, yo por lo menos soy una persona que pienso para mi vida las cosas así, digamos, en el sentido de que uno recorre el camino, pero uno no recorre el camino solo, ¿viste? Uno recibe enseñanzas y manos como que hay tantas cosas, muchas cosas que son fortuitas, muchas cosas que son construcciones, muchas cosas que suceden de manera misteriosa y otras que son realmente fruto del esfuerzo no solamente tuyo, porque el esfuerzo uno lo pone, pero hay veces que hay gente que te da manos en momentos claves, viste, que te abren la perspectiva de la vida, de cómo vos ves la vida, viste, y eso son cosas
que uno no las puede desconocer. Entonces, a la vista bueno, de todos estos años, de cuando me pienso como ese chico que quería ser músico, que como te decía antes, vivía la intensidad de ese deseo, pero no me alcanzaba a visualizar, ¿viste? No alcanzaba a visualizar cómo eso podía ser posible, porque yo no vengo de una familia de músicos ni nada. Entonces, viste, como que en ese sentido, el ejemplo de músicos de acá de Belleville, que en ese momento, que en ese momento ya eran muy conocidos y son muy conocidos, gente muy talentosa, como el Pato Pedano, el Checho Audicio, que es un flautista que también toca en la orquesta de tango en Córdoba. Esos músicos eran como de repente, viste, un faro o alguien que yo decía, uy, bueno, no sé bien qué hacen, pero eso quiero hacer. O sea, quiero ser músico, ¿no? Entonces, a la vuelta de la vida uno va como transcurriendo el camino y te vas encontrando como muchos de esos faros. Entonces, uno pierde esa noción, pierde la noción de decir, ah, bueno, uno no sabe a dónde quiere llegar y no sabe en qué momento del camino está, pero sí saber que uno, los diferentes pasos que fue dando a lo largo de su vida y musical y como en la vida, ¿no? Ser consciente de que uno esos pasos no los dio solo, sino que realmente fue siendo acompañado y ayudado y realmente apoyado por mucha gente que fue pasando en tu vida. Entonces eso para mí es lo importante, rescatar eso. Lo demás, viste, hay gente que te considera esto, hay gente que te considera lo otro, ¿viste? O sea, eh, lo que yo trato de transmitir es cuando tengo la oportunidad de tocar y de ser músico y de hacer música, de transmitir esa alegría cada vez que toco. Cuando toco en el Colón, cuando toco con un grupo, cuando toco con un grupo de amigos, cuando toco con un trabajo X, tocando y cuando tengo que cuando me toca estar en ese lugar como ha estado Maestri o como ha estado el Pato Pedano, o que me han dado clases y que me han ayudado, tratar de cumplir también ese rol de la mejor manera posible. Aunque a veces no es lo más grato, digamos, porque uno a veces tiene que ser un poco severo con algunas cosas, ¿viste? Pero saber que la honestidad de cumplir el rol es lo más, creo que es lo más mm, honesto que yo puedo hacer, o sea, lo más sabio que puedo hacer, porque hay veces, viste, que uno dice, no, porque yo soy súper piola con mis alumnos. Bueno, sí, yo puedo ser súper piola, creo que dentro de todo, mis alumnos me pueden decir que pero sí soy como en muchos aspectos soy severo, ¿viste? Entonces, al final del camino, o al final, digo, no al final, pero digo, al día de hoy puedo ver como con mucha más claridad las diferentes facetas y los diferentes momentos que se van dando, ¿viste? Qué lindo, qué bueno, está buenísimo escucharte. No sé, está buenísimo cómo haces foco en el otro, viste, en el cómo vos te tuviste que apoyar en otras personas también para poder avanzar más allá del esfuerzo personal. Está buenísimo, Pablo. Che, y te hago una pregunta ahí, hablando de los pasos que fuiste dando, lo que te fue tocando. eh, te lo consulto porque te imaginarás que mucha gente que nos está escuchando, vos sos miembro del Teatro Colón. ¿Cómo fue el proceso de poder ingresar? ¿Cómo fue el proceso de rendir la audición de ingreso? ¿Cómo fue esos momentos previos de estudio? ¿Me podés contar un poquito de eso? ¿Cómo lo viviste? Sí, se vive de formas muy variadas porque el Teatro Colón, como todas las instituciones del país, tiene cosas buenas, muy buenas, y cosas que son a veces que van con los vaivenes del país, de la política. Entonces, por ejemplo, depende de la ciudad de Buenos Aires. De repente hay épocas que en la ciudad de Buenos Aires no disponen que no va a haber ingresos en determinadas áreas de gobierno, por decirte, en el área de cultura de la ciudad de Buenos Aires no va a haber nuevos ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Vos, por ejemplo, estuve contratado en el Teatro Colón desde el año 2009. Yo fui a Buenos Aires en el año 2007 y yo gané un concurso para entrar al Teatro Colón en el 2009.
pero quedé en una posición en la que quedé como contratado. Contratado quiere decir que sí, tenés el trabajo, estás trabajando ahí como estable, estás trabajando, pero no sos estable, netamente Mm, estable. Entonces, durante todos esos años estás como en una posición de mayor incertidumbre. Paralelamente a eso, yo era miembro de la Sinfónica Nacional, que era mi trabajo, por decirlo así, estable. Entonces, eh, tenía como una especie de relación con el teatro semipermanente. Finalmente, en el año 2018, casi 10 años después, fue el concurso para la estabilidad, que es como un paso que en muchas áreas se da como prácticamente automático. Si vos tuviste 10 mm, años contratado, prácticamente pasás sin ningún problema. En el caso de la música, no, del teatro, lo que son todos los artísticos del teatro, no funciona así, porque normalmente, probablemente el que te evaluó en el año 2008, 2009, cuando fue, hoy no está de jurado, entonces te claro. evalúa otra persona. El arte, ustedes saben que es una cosa muy subjetiva, entonces para una persona vos podés ser un super genio y para otra persona puede ser peor. Sí. O sea, en esto. Entonces, viste, con el, la complejidad extra de que yo, cuando yo fui a vivir a Buenos Aires, yo ya tenía como bastante experiencia y yo ya iba decidido que quería formar gente que tuviera impronta, que tuviera gente que realmente entendiera el mensaje por ahí que yo tenía para dar. Por lo tanto, he tenido como cantidad de alumnos, muchos alumnos y la verdad que gente que toca muy bien. Entonces, de repente, en la fase final del concurso del Teatro Colón, quedamos, creo que 7. Bueno, hay como toda una previa de audiciones que es por video y bueno, toda una serie de pasos previos. Y en la última fase creo que éramos 7, después de toda la preselección que hacen, quedamos 7 u 8 creo, de los cuales creo que 7 habían sido alumnos míos, ¿viste? Entonces, es como, es como una especie Habla de. muy bien de vos como docente, eso también, ¿no? Sí, habla muy bien, sí, creo que sí, pero por otro lado, bueno, también está la situación de que hay gente que toca muy bien y que de repente tiene 15 años menos que vos, ¿viste? Tiene más pulmones. Una cosa que una situación de concurso para entrar en un trabajo de eso te tome a los 30 y otra cosa muy diferente que te tome a los 42, a los 43. Uno por ahí tiene la experiencia, pero la sub tiene una experiencia muy importante, o sea, vas acumulando mucha experiencia, pero muchas veces los puestos dicen, no, nosotros queremos a alguien joven. Ujú. Otras veces dicen, no, valoramos la experiencia, y otras veces dicen, por más que tenés toda la experiencia, ese día fuiste y no tocaste al máximo que vos podés dar, y el otro sí, ¿viste? Sí, ¿Qué tal sé yo? cual. Particularmente, ¿viste? En toda la instancia final, en la instancia final quedó un alumno mío, un ex alumno mío, y que yo lo conozco, obviamente, súper bien, digamos, y el tipo, yo sé que no se equivoca nunca, ¿viste? O sea, Sí. el tipo toca súper bien, pero además tiene la particularidad de que se equivoca muy poco, ¿viste? Entonces vos cuando vas a concursar, que tenés que decir, bueno, sí, tengo que ser expresivo, musical, tengo que proyectar mi sonido para que se escuche, pero además de eso, no me puedo equivocar. O sea, no me puedo equivocar en nada, porque sé que el otro no se equivoca. O sea, eso es una presión muy grande, ¿viste? Sí. Cuando vos sabés que tenés un tipo que no se equivoca, es una presión muy grande. Ignacio Galiquio, que él trabaja actualmente conmigo porque él es solista adjunto, quedó como solista adjunto en la orquesta, que sería como el segundo detrás de la posición que yo tengo. Y, y nada, es un tremendo músico, ¿viste? Eh, Qué entonces, ¿viste? bárbaro. Todas esas situaciones son muy, sí, es como Presión, una sí, qué situación, presión. Sí, sí. es como una situación como difícil. Por otro lado, qué sé yo siempre dije esto, ¿viste? Un alumno que yo preparo y que termina tocando mejor que yo, para mí, ¿viste? Habla bien de lo que yo hago, pero bueno, en el momento vos estás y, qué sé yo Sí, siempre sigo ni siendo hablar. músico, por supuesto. Y yo siempre quise ser solista estable ahí en el teatro, en la orquesta del Teatro Colón. Digo, después de haber estado 10 años haciendo el rol, finalmente cuando tenés la oportunidad de estabilizarlo o de que quede o sea, concretamente estabilizado, decís, bueno, quiero que se Che, dé, y obviamente. cómo te fue en esa audición particularmente última? ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Lo hiciste bien? ¿Estuvo bueno? ¿Cómo fue?
O sea, superando toda esa Sí, presión que decís, así artísticamente, ¿cómo te salió? me salió, sí, me salió bien. Hubo cosas que no me salieron como yo esperaba, digamos que no, hubo cosas que no resultaron como yo esperaba que resulten, Claro, pero bueno, finalmente sí, quedé, obvio. digamos, Che, qué sé escucha, yo. hablando un poco, llevándote más a la música propiamente dicha, ¿cómo te llevas con la improvisación? ¿Cómo te llevas con la interpretación y con la composición? O sea, esos tres, así como esas tres partes, eh, ¿cómo lo vivís? Porque sé que o sea, sos muy buen improvisador, sos excelente improvisador, interpretativamente, bueno, obviamente también te interpretas obras, las obras más complejas que existen, y la composición, ¿cómo, y además digo, cómo te llevas, digo, cómo las diferencias a esos tres roles, cómo los vivís vos? Y los primeros dos roles los llevo con, a ver, yo soy fundamentalmente intérprete. Mm. No tengo el rol, nunca tuve así como la inquietud, el rol de decir, no, voy a componer mi propia música, o voy a componer una música, o voy a componer no sé, lo que sea. No, Nunca nunca se te tuve. encendió la llama así. No, pero como que de alguna manera hago el viaje por otro lado, ¿viste? Porque yo trato de siempre tener como visiones como muy creativas de la interpretación de obras que ya fueron escritas por otras personas, digamos, yo siempre quise ser así, intérpretes. Mm. Entonces, de repente, cuando vos tomas una partitura, la partitura te dice como toda una serie de información, las notas, cuestiones de expresiones, qué sé yo, después te tienen anotaciones, ¿viste? Y todo eso siempre tienen huecos, intersticios, por decirlo así de alguna manera, donde vos tenés que imaginarte cosas. Es fundamental que vos te armes como una película de lo que vos vas a hacer. ¿Por qué? Porque el que te va a escuchar no escucha lo que está escrito en la partitura, escucha la visión que vos tenés de eso que está escrito en la partitura. Entonces, para eso tenés que ser como realmente muy creativo porque tenés un límite muy concreto, que es la partitura. Entonces, Ujú. como que en ese hueco en el que vos te moves, en donde tenés que poner como gran creatividad para pensar cómo vas a hacer tu propia versión detrás en el medio de entre los espacios que te deja una partitura que dice ya mucha información. Entonces, ahí, bueno, y además con el hecho de que hoy por hoy escuchas grabaciones de lo que sea en YouTube, en Spotify, en lo que sea que toques, vas a escuchar grabaciones. Entonces, no caer en la influencia de otras personas, eh, pero que a su vez no desconectarte demasiado, ¿viste? Con lo están haciendo. Es un trabajo que lleva bastante elaboración y bastante creatividad Sí, puesta. ¿no? Che, a En ver, el- me surge así consultarte cómo, si vos podés describir de alguna manera tu voz propia, qué características tiene. mi voz propia como Sí, 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 músico, como músico, como trombonista, sí. sí, sí, tiene una voz. Lo que yo hago en general, si yo, no sé, trato de describirlo, pero creo que lo que yo hago tiene como una voz clara, bastante concreta, porque soy un tipo que he tenido, bueno, porque también por mi estudio en Alemania, o sea, una formación que me permite fluir con mi instrumento con mucha claridad, pero a su vez un contacto así como muy, por momentos hasta muy gutural, así de decir, viste, de poder sacar lo que tengo adentro, medio catártico, viste, Bien. de que la música que se termina transformando termina siendo algo que busca de alguna manera hacer contacto con vos, ¿viste? Llegarte, Ujú. como de un centro a otro centro. El Claro. trombón, mi instrumento, es un instrumento que resuena mucho en el cuerpo, ¿viste? No es como, por ejemplo, que yo, la trompeta, el Mm, oboe, que son instrumentos que te resuenan más en los oídos, sí. por la misma constitución del sonido agudo. El trombón tiene una voz que es una voz de un instrumento medio, grave, más que todo medio. Entonces eso hace que
que te dé como bastante Que como en vibra el el centro pecho. del cuerpo, ¿viste? Claro, entonces creo que trato de explotar esa característica del instrumento para poder llegar al que me está escuchando, ¿viste? Claro, y para Esa, llegar ahí vos también tiene que salir de ahí el sonido. Está bueno eso. sí, sí, porque no hay otra forma. Eh, a ver, los instrumentos, el instrumento que yo toco no lo inventé yo, ¿viste? Lo inventaron, se fue desarrollando hace muchísimos años y hay como una forma, una técnica que se estableció o que se fue dando, por supuesto, y que se fue generando y construyendo a través de los siglos y que hace que el instrumento suene de una determinada manera y de una manera que vos sabes que aplicando determinados pasos va a sonar. Eso es la parte como más, por decirlo así, mecánica del proceso. Que vos Bien. sabés que para lograr determinados resultados tenés que cumplir como una serie de pasos. Lo que tiene que ver con la parte técnica. Una vez que vos cumplís con esa parte técnica, vos podés emitir el sonido y expresarte. De ahí en más, después hay todo otro caudal y otro bagaje que tiene que ver con lo que te viene de adentro, fuera de, eso, de lo que es esa parte mecánica, de lo que te viene de adentro, de cómo vos te vas a expresar con el instrumento y de lo que tenés adentro para decir. Ahí es, ahí es como la parte clave, en realidad. La primera parte es muy importante, muy Ujú, importante porque vos tenés que tener esa parte resuelta porque si no, no te podés expresar. tal cual. Pero la otra parte, tener algo para decir es como lo más, es como realmente termina siendo lo central, termina Sí, siendo lo sí, central. totalmente. A ver, te juro que me interesa mucho esa parte. O sea, porque además me imagino mucho vos hablando de esto también con los alumnos, ¿no? Más allá de que obviamente la parte técnica tiene que estar resuelta, sí o sí. Eso no hay tutía, como quien dice. Pero Mm. después esa parte expresiva es como, esa búsqueda es una búsqueda, no sé, como súper personal y además súper difícil también, ¿no? Porque son cosas cada vez más finitas de las que se hablan. Y claro, claro que sí. O sea, por ejemplo, yo cuando fui a estudiar a Alemania, tuve la suerte, estudié con varias personas, pero bueno, finalmente la persona con la que más tiempo estuve estudiando era Branimir Slokar, se llama, que es un profesor un músico, así que nada, en ese momento era como, wow, tenía los discos, yo, viste, acá, o sea, tenía cassettes en ese momento, discos. Este, y, y entonces, viste, bueno, cuando yo fui a estudiar con él era como uno de los profesores que más, que realmente en Europa eran como los centrales, uno de los tipos así como más centrales, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo del trombone. Y todos sus alumnos eran así como súper, wow, ¿viste? Entonces cuando yo fui, yo hacía mucho tiempo, o sea, hacía mucho tiempo que tocaba, ¿viste? Yo me sentía, yo sabía que tocaba, no es que no sabía que tocaba, porque en un momento, o sea, en un punto vos no podés tener la falsa modestia de decir, Mm, no, porque yo toco mal. Bueno, no, yo sabía que tenía mis cartas, sabía que había cosas que hacía bien o que me funcionaban y fluía, y había otras cosas que yo no podía resolver, o sea, que no tocaba, pero no me daba cuenta qué es lo que le faltaba a lo que yo hacía. O sea bien. que de alguna manera las personas que yo escuchaba y me gustaban cómo tocaban hacían determinadas cosas que yo no las podía hacer o que yo no podía sonar así, pero no me daba cuenta por qué. Bien, ¿Viste? Entonces cuando yo fui a audicionar con este tipo, que era un tipo muy conocido, pensé que no me iba a tomar, finalmente me tomó, y entonces el tipo ahí me dijo, viste, bueno, mira, dice, eh, te voy a tomar por esto, por lo otro, bla, bla. Entonces yo lo encaré y le dije, mira, le digo, yo estoy muy orgulloso que me hayas tomado. Ahora, yo siento yo siento que vos vas a querer que yo siga tocando conciertos o obras y esto, lo otro, y a mí yo siento que me falta esto y no sé exactamente qué es, pero hay algo que me falta. ujú, Entonces el loco me dijo esto, me dice, lo que vos tenés, que es esta forma de expresarte, de poder fluir con la música y de cantar con tu instrumento y de fluir en la música, eso es difícil de aprender si no lo tenés. Lo que a vos te falta es más fácil de aprender. ¿Por qué? Porque es una técnica en la que vos tenés que ser estricto, severo, te va a llevar tiempo, te va a costar, pero es algo que se aprende, es una cuestión mecánica que se termina aprendiendo. O sea, y bueno, y fue eso, mirá qué realmente loco, fue eso. ¿no?
Sí, Che, sí, sí. eso que Traducido te a la digo. realidad, Sí, sí, traducido a la realidad fue mucho menos divertido de lo que te cuento, digamos. O sea, porque muchas horas. fue prácticamente un año, viste, yendo a clase, viste, y tocando una nota, viste, o sea, de todas las notas que puedes tocar, si tocas una. Ah, no, no, así no, está mal. Vamos de nuevo, fíjate porque cuando vos respirás, la garganta se cierra y entonces, a ver, dale de nuevo. Ah, no, no, no. Y así entonces, viste, claro, para una persona que ya había tocado mucho, que ya había tocado, yo había tocado muchísimo por todos lados, digamos, y ya había tocado en la orquesta, en la Sinfónica en Sí, Córdoba, ya sí, había sí, tocado con sí. cantidad de grupos, o sea, ir a un lugar, decir, bueno, yo hago todo el camino, me voy a estudiar a Europa, qué sé yo, y cuando decís, bueno, ahora llegué, voy a estudiar acá, lo primero que haces es, Ah. "Pa, pa", y así Che, durante meses, y lo te digo que, descubriste, y lo te aprendiste. digo, A eso sí, que te me digo estaba. que, sí, sí, ¿Qué, sí, qué? después de 6, 7 meses de hacer, me empecé a dar cuenta que había algo que cuando el loco me decía que estaba bien, había algo que era diferente, pero no lo podés dar, no, hay veces que no lo podés percibir porque son cuestiones que tienen que ver, para emitir un sonido con un instrumento de viento, la percepción es tu principal enemigo. ¿Por qué? Bien, Porque vos creés que estás haciendo una cosa, pero en realidad lo que estás haciendo una serie de pasos que son naturales en vos, pero aprendidos, digamos, mal aprendidos, y que se claro. transforman en la única realidad posible, porque tu percepción los percibe como la única realidad posible, porque tu cuerpo solamente sabe tocar el instrumento de esa manera. Claro. ¿Entendés? O sea que quiere decir que si vos tu sonido, para producir tu sonido, vos siempre cerraste la garganta y el sonido sale apretado y vos decís, no, pero fíjate, abrí la garganta, sopla más y si querés soplar más, te sale más cerrado. ¿Por qué? Porque el único mecanismo que conoces es el mecanismo que a vos te permitió tocar hasta ese momento. Para eso vos tenés que desarmar esa estructura que vos creaste en tu cabeza y eso es lo que precisamente lleva tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nada, en la Gente, práctica... acá estamos aprendiendo sobre música con Pablo Fenoglio, un maestro total, Pablo. En serio, un placer estar haciendo esta charla. Che, ¿y vos crees que cuando vas afuera, y cuando sos músico, lo voy a decir así, sos músico argentino afuera, ¿vos crees que la música que nos nutre como argentinos desde que somos chiquitos también tiene algo que ver con una personalidad del músico argentino y que vos te sentís representado o no? O nada que ver. Eh, no sé, es extraño, ¿viste? Porque la realidad, me parece a mí, Sí. mientras hablo, pienso en lo que me preguntaste y sigo abriendo la boca para que salgan las palabras, pero, o sea, me parece como que es bastante difícil plantearlo de esa manera, Ujú. porque por varias razones, todo depende mucho del instrumento que vos tocas, por ejemplo, Bien, suponete. Cuando vos decís, claro, a mí, por ejemplo, siempre me gustó tocar, o sea, siempre me gustó tocar, siempre tuve facilidad para decir, escucho tal música y toco, sí. ¿viste? Entonces, por ejemplo, si yo me tengo que remitir a esas primeras, a ese primer contacto con la música, a ese primer acercamiento, ¿a qué me remito? Y a lo que es nuestra música, el cuarteto, Un cuarteto, claro, ¿viste? sí. Entonces, digo yo, ¿pero Che, por qué? te Yo, voy a dejar ahí, te voy a frenar ahí porque me estás dando un pie que es fantástico. Ya lo vas a entender al pie. Espérame un segundito, Pablo, ahí. ah, Te voy a llevar, te voy a sacar un rato de la música y te voy a llevar un poquito al plano de los afectos y de la gente que te ha hecho conocer la música. O sea, porque se podría decir también que hoy vivís rodeado también de músicos, además de gente normal. Dijo, no, pero sí, tenemos una relación con la gente relacionada con la música re importante. Vamos a poner un saludito al aire y después seguimos charlando de ese tema. Hola, bueno, soy Vivi Posebón y bueno, estoy acá para hablar un poquito del Pablito Fenoglio. Lo conozco desde hace un montón, desde hace como más de 20 años, acá en Córdoba. Tenemos muchos amigos y amigues en común, el Pelado Lorenzati. Bueno, nos veíamos mucho en la época de Boca en Boca.
no sé si hemos tocado juntos alguna vez o en algún ensayo, pero en vivo, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, sí estuvimos en muchas fiestas, en muchos asados, incluso, bueno, festejamos varios cumpleaños juntos porque cumplimos el mismo día, somos el 16 de octubre, somos librianos y festejamos muchos cumpleaños juntos. Y estuvo en mi primer disco solista, en Tambor Beat, estuvo en la presentación de mi disco en Buenos Aires. Y la verdad que hace poco, justamente cuando fui a Belleville, tuve la suerte de encontrarlo y de encontrarnos. Él fue a ver la película Madre Baile y después estuvimos hasta en la madrugada tocando también con el S. González, quien hace este ciclo. Y la verdad que estuvo hermoso, divino. Nada, qué sé yo, el Pablito es un tipo muy franco, muy querendón, muy tipo divino. Siempre que nos vemos, la mejor, re buena onda. Es un súper músico. No sé, se ha hecho bueno, del laburo. El otro día me contaba también que él empezó tocando en el cuarteto, no tenía su instrumento, o sea que empezó bien de abajo y bueno, y ha llegado acá a Córdoba en la orquesta y ahí del Colón, bueno, toca clásico, toca bueno, música bailantera también, porque ha empezado en el cuarteto, toca folclore, improvisa, y es un súper músico y sobre todo es una gran persona. Así que bueno, un abrazo para Pablito, un honor que me convoquen para hablar de él. Saludos ahí a toda la gente linda de Belleville y vamos arriba la música. Un abrazo para todos. Ah, qué divina la Vivi. La verdad que sí, somos. Yo, una de las cosas que tiene, una de las cosas más lindas que tiene la música, y sobre todo para mí me parece, ¿no? Poder hacer diferentes tipos de música es conocer diferentes tipos de personas. O sea, que vos, cuando vos solamente conoces, digo, solamente tocás tango, probablemente vayas a conocer un tipo de persona, un tipo de estructura de persona. Cuando vos tocas música clásica o si sos solamente músico que tocás en el Colón, probablemente tengas tu universo de personas que vas, de amistades, de gente querida que vas recolectando a lo largo de la vida, que es mucho más uniforme, mucho más, no digo pequeño, pero sí, eso, uniforme, digamos. Al haber ido pasando por muchas cosas y tener como inquietudes musicales muy variadas, siempre puedo decir que fui conociendo y recolectando gente que tengo entre mis afectos y que hay veces que uno no se puede ver tanto, pero está así como en el, que uno tiene un lugarcito en el corazón para esa gente, como la Vivi, como muchos otros amigos de Córdoba, que ahí los nombró, el Pelado Lorenzati, el Darío Íscaro, gente que yo quiero mucho y que y eso te da un poco, viste, esta hermosa profesión que tiene la música, viste, que es tener un contacto eh, muy especial con personas en determinado momento de tu vida, porque uno comparte una energía que no se comparte fácilmente con otros, no se comparte fácilmente con otras personas. Es como una especie de conexión que a veces se da, o sea, cuando uno trabaja profesionalmente, a veces esa energía se consigue y se da, y otras veces no se consigue y no se da, o sea, porque no se da, ¿viste? Ahora, el ser músico profesional te hace te obliga o de alguna manera vos estás como garantizando que hay un piso de conexión, digamos, de un piso de excelencia en tu trabajo que hace que vos puedas trabajar y tocar en cualquier tipo de música, por supuesto. O sea, entonces, pero viste, lo que sí es ese punto de contacto te hace estrechar vínculos con diferentes personas y personas por ahí a veces diferentes, muy diferentes de unos de otros, y eso es un capital, ¿no? Qué lindo, Porque Pablo, qué lindo. te ayuda a ver el mundo de otra manera, ¿no?
Es muy lindo escucharte, Pablo, porque siempre estás tirando el bocado para el lado de lo humano, del otro, ¿viste? Y de cómo te nutre el otro, de las relaciones. Y sí, la verdad es esto, ¿no? Que vos, como sos un músico tan versátil, cómo te has codeado con todos los géneros y con todas esas estructuras mentales que tiene la gente que compone esos géneros. Entonces, bueno, nada, en cuanto a relaciones humanas, vos tenés así un universo gigante, está genial eso. Y seguro, claro. Imagínate que yo en un momento tocaba con Pimpinela y paralelamente tocaba con Ataque 77. No te puedo O creer, sea, en serio, con Pimpinela y Ataque 67. sí, sí, a ver si fueron exactamente, a ver si fueron exactamente simultáneos. No, no fueron exactamente simultáneos. Pimpinela sucedió un tiempito antes y después, pero así, viste, ¿se entiende? O sea, esa cosa así de decir, bueno, hoy tengo que, nada, voy a tocar con esto y después voy a tocar con otro. Buenísimo, O sea, genial. sí, 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 súper divertido, es Qué bueno. genial. Che, bueno, Sí, hermano, sí. te dejo ahí como ya redondeando la entrevista, porque ya más o menos estamos en tiempo de lo que dura esta columna. Pablo, agradecerte infinitamente porque vos ya ahora estás adentro de esta valijita que estamos armando de artistas, que se llama Pueblo Chico Artistas Grandes. Y bueno, es un honor, un placer que hayas pasado por acá, Pablo, de verdad, de corazón. Así que agradecértelo mucho. No, gracias a vos, ese. La verdad que para mí siempre es un honor que me tengan presente, que me inviten a hacer cosas ahí en Belleville, a tocar o a colaborar, como hicimos la colaboración con vos la otra vez con el tema que hicimos. Eh, y para mí siempre es un orgullo ser de Belleville, un orgullo de que en Belleville haya tantos músicos y que tanta gente que hace cosas muy lindas y que dentro de toda esa gente que hay cosas, que hace cosas, me sigan teniendo o que me sigan expresando muchas veces mucho cariño, gente como vos y como tantos otros amigos que compartimos la música, para mí es un honor y que y nada, seguir ahí, seguir en contacto, loco, haciendo música, tratando de siempre transmitir la idea de que la música en realidad es algo que uno, en mi caso, de mi medio de vida, pero también es una forma de vivir, o sea, es una forma de expresarte y una forma de concebir y pensar el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, ese acercamiento con ese contacto con la música y ese nivel de intensidad, yo se lo deseo a todos, o sea, le deseo a todos que puedan tener un contacto con la música, con el arte, con cualquier cosa, pero que vivan, que puedan vivir la pasión que tienen, ¿no? Que puedan vivir la pasión que tienen, cada uno en lo suyo y cada uno pero con intensidad, porque si no, no va. Qué lindo. Dejar llevar.